les debemos saber. Muchas gracias, doctor Lucas. Buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, la idea es poder compartir con todos ustedes algo muy relevante sobre las anastomosis vasculares, que es importante no solo pues para obviamente nosotros vasculares, sino también en cirugía general. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la charla? Si están viendo la presentación. Bueno, los objetivos, es, Sí, los, perfecto. los objetivos, bueno, es conocer las diferentes, alternativas y técnicas de anastomosis vascular, aprender patrones estándar o identificar algunos patrones estándar en las anastomosis vasculares y alternativas para tener en cuenta frente a las anastomosis vasculares en trauma. Yo quito esta cosita de acá. Ok. Bueno, por definición, una anastomosis significa unir o conectar dos tejidos. En este punto, en este preciso charla, lo que vamos a hablar es sobre los vasos sanguíneos. Vamos a tomar el tema sobre las arterias y venas, pues más dirigido más a la parte arterial. Obviamente, pues es la conexión de elementos anatómicos, también la reconstrucción de tejidos, en este caso la reconstrucción de vasos sanguíneos y frente a patologías que pueden ser de enfermedades crónicas, más comunes la enfermedad aórtica y la enfermedad arterial, o también en patologías traumáticas. Escenarios, también podemos tener por los escenarios la enfermedad venosa, la enfermedad arterial y traumática de estos dos ejes, estos dos sistemas mejor, incluyendo la patología aórtica. Hay algo muy importante antes de uno tener en cuenta para hacer las anastomosis vasculares, es que debemos tener un flujo de entrada y también debemos de tener un flujo de salida. Son principios básicos e importantes para poder asegurar la permeabilidad de una anastomosis. Hay que también tener en cuenta una regla que es la anticoagulación, usualmente entre 75 a 100 unidades, otros informan hasta 150 unidades por kilo, con el objeto de tener el tiempo activador más de 250 segundos que podemos asegurar la anticoagulación en el paciente medidos por un trombolestografía. Y obviamente tener muy buena luz y cuando utilizamos pequeños vasos, tener la posibilidad de magnificación, en este caso pues de las lupas, eh, para hacer la reconstrucción vascular. Entrando un poquito para tener en cuenta frente a las técnicas de anastomosis, hay unas etapas o unas fases que se describen, que es la fase de disección del tejido. En la fase de disección del tejido tenemos que tener presente los controles vasculares, es una norma, tanto el control proximal y distal, una muy buena separación o disección de los tejidos, utilizando pues elementos o instrumentos romos y cortantes, y haciendo una incisión del tejido periadventicial del vaso sanguíneo, que es muy microvascularizado, para tener un adecuado abordaje al vaso sanguíneo. Luego de que tenemos una adecuada disección, hacemos una incisión arterial. La incisión arterial también se puede aplicar a la incisión venosa. Para la incisión arterial utilizamos un bisturí cortante o agudo, usualmente se utiliza el número 22, con una dirección perpendicular o a 45 grados del lumen del vaso, donde hacemos una ligera presión para hacer la apertura del vaso sanguíneo. Usualmente en las arterias hacemos arteriotomías transversas con el fin de cuando hacemos la anastomosis disminuir el riesgo de estenosis asociada a la anastomosis. Obviamente hay que confirmar la luz del vaso, para lo cual pues tenemos instrumentos o herramientas como las tijeras de pod, con el cual podemos hacer un corte fino y endoluminal. Y también tener que tener en cuenta la arteriectomía y la fijación íntima para hacer una adecuada anastomosis. Frente al cierre arterial o angiografía angioplastia,
Usualmente se utiliza sutura monofilamento atraumática y generalmente hacemos los inicios de las suturas de adentro de la luz hacia afuera del vaso. Aquí empezamos a hablar un poquito más sobre la técnica, lo que hablamos inicialmente, el control vascular. Frente al control vascular tenemos que tener los control proximal, control distal, ¿sí? Podemos utilizar este tipo de controles o podemos utilizar unos pequeños bulldog con el fin de hacer tensión cuando de pronto queremos hacer una arteriorrafia o una incisión vascular mucho más precisa. Aquí podemos ver en la imagen, como vemos el ejemplo de los controles proximales y distal. Aquí tenemos un sistema de control vascular que es un chun, con lo cual podemos tener más control de la hemostasia. Frente a la endarterectomía y fijación intimal, aquí vamos a hablar un poquito no solo de la enfermedad crónica, sino también hay que tener en cuenta la patología traumática. Muchas veces en el trauma los pacientes encontramos que tienen enfermedad arterial, entonces no solo es hacer la conexión de los vasos sanguíneos, sino que esa conexión sea una conexión o una anastomosis lo más limpia posible. Ahí es cuando empezamos a hablar con la endarterectomía. Entonces aquí podemos ver en la imagen A cómo hacemos una disección cuidadosa del vaso sanguíneo. Luego utilizamos elementos romos para hacer una separación de la placa del vaso sanguíneo, teniendo la delicadeza de no lesionar más el endotelio. Aquí podemos ver cómo, ayudados con unas pinzas, podemos empezar a hacer la tracción de la placa, ¿sí? De una manera completa, de tal manera que podemos hacer la resección de la placa. Aquí vemos el ostium, un orificio de un vaso sanguíneo, y aquí ya vemos pues la placa retirada. Esto que podemos ver aquí, que estoy señalando con el cursor, es una tijera de poto, que tiene esta es una angulación de 90 grados, pero hay otras con otras angulaciones que permiten hacer un corte fino y preciso del vaso sanguíneo. Aquí podemos ver la endarterectomía de este ostium, de este vaso. La idea o el objetivo es tener una pared arterial lo más limpia posible para disminuir fracasos en las anastomosis, pues que puede llevar a trombosis y con las consecuencias que se puede derivar de ese fenómeno. Aquí podemos ver, ya en las imágenes del lado izquierdo, podemos ver cómo se realizó la endarterectomía, y aquí en el lado derecho podemos ver un tejido limpio de placa y podemos ver la sección de esa placa, es como una representación gráfica, y aquí con esta imagen de esta sutura estamos haciendo la fijación intimal en miras de que el flujo sanguíneo no vaya a generar una disección en esas áreas y podamos tener más complicación con la anastomosis. Aquí podemos ver, esta es una arteria femoral donde se realizó una endarterectomía, se ve la íntima, el endotelio, y se ve pues limpio el tejido. Aquí ya se está preparando el sitio para hacer la anastomosis. Aquí hacemos un recorderis de nuevo, las fases iniciales de la disección, roma o cortante del tejido, el tejido periadventicial, hacemos un muy buen abordaje de la arteriotomía o la venotomía. Aquí podemos hacer la resección de la placa, hacemos con el bisturí frío la incisión, en este caso sería una angulación más o menos de 45 grados, la presión, los controles proximales y distal del vaso, confirmamos que estamos ubicados dentro de la luz o endoluminal para no generar falsa luz o disección al tejido, y aquí ajustamos un poco más la incisión para lograr la anastomosis que se busca. En este tipo estamos viendo aquí una anastomosis continua que se ha iniciado en cada segmento hasta que finalmente logramos una anastomosis lineal con una sutura continua en este caso. Esta imagen está un poquito cargada, pero quiero con esto darles la idea de todos los tipos de anastomosis vasculares que podemos tener. Vamos a empezar con las más frecuentes hasta las más poco utilizadas. Entonces aquí estamos en la izquierda de la pantalla, podemos ver la sutura continua. Aquí está cómo se hace la arteriotomía, o bueno, el abordaje del vaso.
y podemos hacer el corte fino con las tijeras de pod, y aquí ya podemos hacer lo que estábamos hablando, la sutura monofilamento, e iniciamos en este extremo usualmente lo denominamos el talón, y arrancamos con la sutura de adentro hacia afuera. Aquí realizamos pues la sutura continua para hacer la angiorrafia o la angioplastia del vaso. Cuando hablamos de la sutura simple, tenemos obviamente ya el vaso expuesto, y en la sutura simple lo que vamos a hacer es utilizar ya sean diferentes suturas o la misma sutura y la pasamos de manera independiente en el tejido para hacer un punto, anudar cada punto de cada sutura que se pasa. Muchas veces aquí vemos, si podemos apreciar frente a la sutura continua, aquí vemos un abordaje longitudinal sobre el vaso, y si vemos en la sutura simple podemos ver una incisión transversa, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando las incisiones son transversas, preferimos la sutura simple con el fin de disminuir el riesgo de estenosis de esa anastomosis. Estas son las más frecuentes suturas, anastomosis vasculares que empleamos. Aquí podemos ver ejemplos, aquí podemos ver una anastomosis término-terminal con un injerto sintético, en este caso es de PTFE, donde estamos viendo aquí una sutura continua. Y en la foto inferior podemos ver aquí una anastomosis término-terminal. En este caso hicimos una sutura simple utilizando un injerto autólogo venoso del paciente con la arteria. En este caso también podemos ver los controles que estamos haciendo de los vasos sanguíneos y un shunt que estamos utilizando que también nos sirve para ferulizar y facilitar la anastomosis. Hay tips claros, y es que siempre debemos de arrancar por la cara más difícil o la cara oculta, que es la cara posterior de la sutura. Ya vamos a hablar un poco más adelante. Aquí, este es un miembro superior de un niño de 6 años que tuvo una lesión con un objeto cortopunzante, con un vidrio, donde tuvo sección de todo el paquete neurovascular. En este caso pudimos hacer una revascularización término-terminal de la vena humeral y de la arteria humeral. En este caso utilizamos sutura monofilamento con puntos simples. ¿Y cuál era el objetivo de hacer la sutura con puntos simples? Evitar que con el crecimiento del niño pudiese tener estenosis o estrechamiento a esos niveles. Bueno, cuando vamos a hablar de una anastomosis término-terminal, hay una que consideramos término-terminal directa, es decir, estamos afrontando o conectando un segmento del vaso sanguíneo con el otro segmento del vaso sanguíneo, es decir, el segmento proximal con el segmento distal. Aquí hay dos formas de hacerla. Entonces, usualmente, al lado izquierdo podemos ver una imagen donde colocamos puntos de reparo y siempre nos ubicamos con las manecillas del reloj. Entonces, aquí en la imagen izquierda podemos ver cómo a las 12 del día colocamos una sutura y a las 6 colocamos otra. Estos son unos puntos de reparo extremos que nos va a permitir girar el vaso sanguíneo para hacer la cara posterior primero, y luego de haber completado la sutura de la cara posterior, girar de nuevo los vasos sanguíneos para completar la sutura anterior o la línea anterior de sutura de esta anastomosis. Esta es una anastomosis término-terminal con puntos de reparo en los extremos. Ahora les voy a hablar, a la derecha podemos ver la técnica de triangulación. La técnica de triangulación simplemente consiste en utilizar la anterior y le agregamos un punto a las 3 o a las 9, dependiendo del segmento que podamos ver. A las 3 puede ser en el segmento distal, o a las 9 puede ser el segmento proximal, y nos va a permitir tener una imagen de triángulo, con lo cual podemos, como vemos en la imagen B, rotar también la anastomosis, hacer la cara más difícil o posterior o oculta. En este caso se está haciendo una sutura continua. Luego volvemos a rotar la anastomosis para continuar con la línea de sutura anterior y finalmente terminar
la anastomosis término-terminal de manera completa. Vuelvo y recuerdo que para haber hecho esto tuvimos que tener realizada una muy buena disección, un control vascular proximal y distal, definir si tiene placas o no el vaso para hacer si se considera ser endarterectomía en caso de que sea la arteria o aorta, o pues confirmar bien que no estemos sobre el aparato valvular cuando se tratan de las venas, y obviamente la terapia de la anticoagulación. Aquí está pues la forma de hacer la término-terminal. Aquí vamos de nuevo, en esta gráfica podemos ver cómo la hacemos término-terminal, recordando teniendo los puntos de reparo arriba, abajo, aquí a las 12 y aquí a las 6. Hacemos la anudación de esos puntos de reparo y luego giramos de nuevo los vasos sanguíneos con cuidado, podemos hacerlo, pues en este caso se está esquematizando con las pinzas de control vascular. Se hace la sutura posterior, la línea posterior o la cara oculta y luego de nuevo colocamos de manera anterior o enderezamos el vaso sanguíneo para hacer la línea de sutura anterior y finalmente terminar la anastomosis término-terminal, en este caso con sutura continua. Entonces ya sabemos que hay dos opciones, que es los dos puntos de reparo o triangulación, que es cuando hacemos el tercero. Aquí podemos ver ejemplos, estos son ejemplos de anastomosis latero-terminal con la arteria del paciente con injerto venoso autólogo, y aquí podemos ver también una sutura de PTFE, este lo llamamos en cabeza de cobra por la similitud a la cobra con el vaso nativo. Estos ejemplos ya hacen más relación cuando hacemos una sutura término-terminal espatulada. La técnica espatulada es muy importante cuando tenemos asimetría en los segmentos de los vasos sanguíneos, es decir, podemos tener un vaso sanguíneo que mida 5 o 6 milímetros y lo queremos anastomosar con un vaso sanguíneo que puede estar más pequeño o puede estar más grande, 8 o 10 milímetros. ¿Qué hacemos? Usualmente cogemos los dos vasos sanguíneos y le hacemos incisiones por estas líneas, por la cara, cualquiera de las dos caras que nos permita hacer un corte oblicuo a cada vaso de tal manera que nos va a permitir hacer una anastomosis en ese sentido oblicuo y de una forma término-terminal. Podemos utilizar sutura simple o sutura continua. Sin embargo, este tipo de técnica es mucho más fácil de realizar con la sutura continua. Entonces lo que hacemos es preparamos el vaso, los dos segmentos, espatulamos los vasos, dejamos los segmentos y los probamos de manera oblicua y arrancamos a colocarle en el talón, en este caso en la imagen C, el talón es la parte oculta o posterior o más difícil de la línea de la anastomosis donde arrancamos y luego progresivamente nos venimos de manera simétrica hasta completar la anastomosis. Esta es una anastomosis término-terminal espatulada y como les decía, es muy buena para cuando tenemos asimetrías en los bordes. Si miramos en la parte anterior, aquí simplemente estamos haciendo una sutura término-terminal directa, donde estamos viendo que el vaso sanguíneo es muy simétrico y no tenemos problemas con los diámetros. La técnica de paracaídas, ¿en qué consiste la técnica de paracaídas? Cuando tenemos que hacer anastomosis vasculares en sitios muy profundos o cuando de pronto tenemos que utilizar algún parche. ¿Qué hacemos? Usualmente, como vemos en la imagen A, arrancamos con la sutura de adentro hacia afuera en ese borde y comenzamos a realizar, en este caso estamos mostrando una sutura continua, comenzamos a realizar el paso del tejido del vaso hacia el segmento que queremos anastomosar y tenemos finalmente los hilos que pueden ser similares a los de un paracaídas. Cuando tenemos, digamos, la línea de sutura lista, procedemos a bajar el tejido o el parche o la angioplastia con delicadeza, traccionando ambas líneas de sutura de un extremo y el otro, primero uno, luego el otro, primero uno, luego el otro, de manera sucesiva, impregnados la sutura y el tejido con solución heparinizada o algo que permita deslizar sin romper
ni dañar ni el tejido ni la sutura, hasta finalmente lograr el descenso del tejido y lograr la línea. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo más de ese. La sutura lateroterminal, como su nombre lo dice, es más que todo una técnica de anclaje, ¿sí? La sutura lateroterminal es cuando queremos utilizar el segmento completo de un vaso sanguíneo con la parte parcial de la pared del otro para generar anastomosis que pueden ser oblicuas. Aquí generalmente lo mismo, se empieza por el talón o la cara más difícil o oculta y hacemos sucesivamente la línea de sutura continua sobre todo el tejido hasta lograr anastomosis. Aquí podemos ver un ejemplo de esta sutura, de esta técnica lateroterminal, donde podemos ver, este era un paciente que se le hizo una derivación femorofemoral cruzada. Aquí podemos ver la arteria femoral con una anastomosis, término lateral con la arteria pues obviamente nativa y el segmento sintético de un injerto con PTFE. Aquí esta es la técnica lateroterminal en paracaídas, es su similitud pues a esto, por eso nos facilita cuando tenemos sitios de difícil abordaje en el cual el afrontar el tejido que estamos anastomosando se hace técnicamente difícil. Podemos utilizar esta técnica donde podemos dejar el tejido o el parche o la angioplastia afuera con lo que estamos anastomosando abajo profundo y podemos pasar y dejar esas asas de sutura entre ambos tejidos para que cuando se termine la línea podamos descender, traccionar de ambas líneas y poder lograr el cierre de la anastomosis. Aquí podemos ver otro ejemplo de sutura lateroterminal. En este caso estamos viendo la opción de una sutura que empieza con extremos diferentes y hacemos una sutura continua. También está la posibilidad de arrancar la sutura no en los dos extremos, sino que arrancarla en la mitad de ambos tejidos, ¿sí? Podemos anclar aquí el punto de sutura y venirnos progresivamente con la sutura continua hacia un extremo, en este caso hacia la izquierda, luego retomamos el punto que teníamos en espera y nos vamos progresivamente hasta la derecha, finalmente logrando anastomosar la sutura de la línea posterior, que es la más difícil, para luego continuar con la sutura anterior, que podemos arrancar de nuevo con el segmento que nos esperaba hacia la parte medial y con el otro segmento hasta la parte medial para finalmente terminar esa anastomosis. Aquí cuando estamos hablando ya las técnicas de anastomosis vascular y utilizamos parches o angioplastias con parche, estos parches pueden ser venosos o autólogos del paciente, que pueden ser de la vena safena o de una vena de una extremidad superior, cefálica o basílica. Sin embargo, la preferencia siempre es la vena safena mayor. Podemos también utilizar injertos sintéticos como el PTFE o el politetrafluoroetileno, el Dacron y también el pericardio bovino para hacer parches. En este caso, podemos, este es un ejemplo que puede ser, por ejemplo, la arteria femoral común, donde tenemos la arteria femoral profunda, la arteria femoral superficial. Digamos que se puede haber tratado de un paciente que tenía un fenómeno de estenosis, y que se le pudo hacer endarterectomía y necesitamos ampliar la luz del vaso sanguíneo. Entonces, si hubiéramos considerado hacer una arteriotomía longitudinal y hacemos el cierre de esa forma, pues el vaso nos va a quedar estrecho. O de igual manera, si hiciéramos la arteriotomía transversa, también vamos a generar con el paso del tiempo una estrechez y no estaríamos logrando el objetivo de ampliar el diámetro de la luz del vaso en miras de mejorar la entrada del flujo sanguíneo. Entonces, en este caso podemos ver una angioplastia con parche venoso, donde podemos arrancar a hacer la anastomosis en los talones o en los extremos, ¿sí? Y luego nos venimos haciendo las caras, la medial y la cara lateral del parche hasta finalmente lograr el objetivo.
Aquí podemos ver ejemplos. La imagen superior izquierda podemos ver un ejemplo de una angioplastia con parche de Acron, y la foto de la derecha podemos ver también una angioplastia con un parche pero venoso autólogo. Y aquí vemos la ejecución de la sutura continua, también recordando siempre los controles vasculares, proximales, distales, para poder hacer una buena anastomosis. También hablamos de angioplastias combinadas. La angioplastia combinada es cuando vamos con injerto venoso y utilizamos un injerto sintético. ¿Cuáles son los objetivos de las angioplastias combinadas? Que tengamos unos bordes adecuados para anastomosis. Entonces podemos tener, por ejemplo, unos vasos con unos bordes o que de pronto que tenga una enfermedad importante que no nos permita tener un adecuado cierre o anastomosis con un injerto sintético, por ejemplo, y necesitamos mejorar ese área. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos la técnica de la angioplastia de parche venoso, ampliamos la luz del vaso, pues ya se supone que se ha hecho la endarterectomía, y se mejora el área para luego hacer una venotomía sobre el parche venoso que se colocó y hacer una anastomosis con el injerto protésico para mejorar el área del flujo de ese paciente. Tenemos la técnica de unión en T. ¿Qué es esto? Es cuando tenemos un vaso sanguíneo que tenemos una rama colateral, podríamos decirlo, y en vez de ligar ese vaso nos va a servir para tener un área mucho más amplia de la luz y una anastomosis, obviamente con mayor diámetro para el flujo en ese paciente. Entonces, usualmente se corta la rama en su pared posterior que está incorporada al vaso sanguíneo y procedemos a hacer la anastomosis. También otra importancia de esta técnica es que nos disminuye el riesgo de estenosis y también nos disminuye el riesgo de la angulación que pudiese generar la carga del tejido que aterrizamos allí en la anastomosis. Estas técnicas que les voy a comentar son de de menos uso debido a que tienen una complejidad técnica mucho más alta y que son más indicativos para los vasos infrapatelares, las arterias tibiales anteriores, tibial posterior. ¿Cuáles son los objetivos? Es mejorar los resultados cuando vamos a hacer bypass o derivaciones ultradistales por debajo de la rodilla y mejoran, digamos, el flujo. Sin embargo, debido a la disposición, aquí podemos ver la arteria con un parche venoso y hacemos la anastomosis con el injerto sintético y tiene el problema de que esta ubicación o el aterrizaje de esta anastomosis nos puede aumentar la turbulencia que puede llevar a trombosis en los tejidos o en ese segmento. Está también el parche de Taylor, que es cuando tenemos un vaso sanguíneo muy pequeño, pero necesitamos hacer un área o un diámetro grande con una arteriotomía longitudinal, ya que la transversa no se podría, y es cuando hacemos la arteriotomía, hacemos la anastomosis del injerto de PTFE y sobre ese injerto hacemos una anastomosis de un parche venoso que va conectado al vaso nativo y al injerto de PTFE con el objetivo de mejorar el área de la anastomosis. Está la otra de Saint-Marie, que también estaba diseñada para mejorar el área de diámetro de la anastomosis, sin embargo, es por su dificultad técnica, es muy poco utilizada. Estas que les voy a comentar son más que todo cuando se requieren para ligar vasos o cuando tenemos un vaso sanguíneo ya terminal. Aquí lo que hacemos es, o para lograr hemostasia en vasos sanguíneos que por alguna razón su diámetro no es posible con una ligadura. Entonces lo que hacemos es dos suturas en un vaso sanguíneo. Entonces arriba en la imagen superior hacemos una sutura proximal donde hacemos una sutura continua entre el borde para el objetivo de lograr una disminución de la presión y tensión de la sutura distal, para luego de que ya completamos la línea de la sutura, podamos ya hacer la sutura distal
de una manera continua o simple y podamos lograr de esa forma un cierre hermético, disminuyendo la presión y logrando hemostasia del vaso sanguíneo. Este es el mejor ejemplo para esa sutura. Aquí vemos, este es un paciente con una fístula arteriovenosa, la cual se estalló, tuvo estallido de la fístula, y lo que hicimos para evitar el aumento de hacer una resección mucho más amplia en este paciente comprometido, hicimos ese tipo de sutura. Aquí podemos ver cómo se ve la línea, se logra la hemostasia y el control vascular. Ya con lo que les acabo de comentar, básicamente son los principios o el conocimiento de las técnicas básicas para hacer la anastomosis. Cuando entramos un poquito ya a hablar más trauma, esto es ya algo mucho más generalizado. Obviamente siempre debemos de tener en cuenta las reglas básicas, el control vascular, tener en cuenta que hay que tener un flujo de entrada y un flujo de salida para disminuir el riesgo de trombosis, y obviamente en trauma el objetivo principal es el control de daños. En esta imagen es una mezcla de muchas cosas, pero pues aquí podemos ver la vena cava inferior y la aorta. Aquí hay un ejemplo, la imagen 1, podemos ver una lesión en la vena cava inferior, donde se está haciendo un control vascular. Aquí se está utilizando este tipo de pinzas con unos cotonoides de gasa para lograr hacer una compresión y un control vascular del vaso. Aquí colocamos un clamp de Stinsky, donde podemos colapsar sin interrumpir el flujo de manera completa. Por la línea inferior va corriendo el flujo, y esto nos permite hacer una línea de sutura continua y simple para lograr una angiografía de la cava. Aquí podemos ver ejemplos de suturas simples, ¿sí? Que también se pueden manejar. Por ejemplo, si tuviésemos una lesión de aorta, pues tendríamos que considerar la interposición de un injerto de Dacron con una anastomosis término-terminal para hacer la corrección del vaso sanguíneo. Aquí en la última imagen podemos ver cómo hay una lesión vascular con una interrupción o una falta de algún segmento. Aquí tenemos dos opciones de hacer, por ejemplo, una derivación latero-terminal de extremo a extremo, o también podríamos tener la opción, como la vemos aquí en la imagen 10, de una reconstrucción término-terminal del vaso sanguíneo. Esto es una mezcla en trauma, todo lo que podamos, según lo que se nos enfrente, o los hallazgos que tengamos, y obviamente la estabilidad del paciente es lo que nos va a permitir hacer la reconstrucción de cada caso. Aquí podemos ver, este es un ejemplo de carótida. Aquí podemos ver en la imagen izquierda, podemos ver cómo están los controles vasculares. Esto por dentro lo que simularía un control o un shunt, y podemos aquí en este se está reflejando la reconstrucción con un injerto para hacer una anastomosis término-terminal. Este ejemplo que tenemos aquí es una lesión de la arteria carótida interna en un paciente donde está seccionada, y se puede hacer la reconstrucción término-terminal de este vaso sin utilizar pues injerto. Aquí podemos ver, esta es una imagen de un aneurisma de una vena ilíaca común derecha, donde vemos el segmento aneurismatoso, y para evitar hacer resección debido a la megalia del vaso, procuramos hacer la apertura y hacemos una sutura continua para hacer una venorrafia completa y disminuir el diámetro al aneurisma venoso y poder pues mejorar las condiciones en este caso. Aquí podemos ver un ejemplo. Esta es una vena cava inferior que tuvo una transección incompleta, donde se pudo hacer el control y hicimos una sutura continua de la vena cava inferior. Aquí en la derecha, esta es una imagen de un aneurisma de aorta, pero pues es para colocar el ejemplo de una anastomosis término-terminal hecha a nivel de la aorta abdominal infrarrenal. Aquí podemos ver la mezcla también de una anastomosis término-terminal de injerto a arteria ilíaca y una anastomosis de injerto a injerto latero-terminal para hacer una reconstrucción de la arteria ilíaca interna derecha en este paciente. Este es una imagen traumática del confluente yugulosubclavio. Aquí vemos cómo desemboca la vena yugular interna en la subclavia, tuvo una lesión incompleta, y en este caso estamos haciendo un control vascular con la pinza de Satinsky. Pudiese hacer la reconstrucción de este vaso con una sutura
y una sutura continua. Sin embargo, en ese momento, por la inestabilidad del paciente, decidimos hacer la ligadura y la reconstrucción de la vena subclavia. Hasta ahí les he compartido lo que son las técnicas más frecuentes pues, de las anastomosis vasculares, pero pues aquí les dejo un abrebocas sobre las técnicas de anastomosis endovascular. Esta especialmente es muy usada, la utilizamos mucho, el cierre percutáneo de AOT, no tengo ningún conflicto de interés con ellos, y es simplemente la imagen de una sutura simple utilizada con un dispositivo, y les quiero compartir este video para que miren esta opción. Este cierre los utilizamos cuando hacemos procedimientos endovasculares. Tenemos un introductor. Vamos a hacer de cuenta que esta es la arteria femoral común. Tenemos un introductor dentro de la arteria femoral común por el cual avanzamos una guía. Esa guía está dentro del vaso sanguíneo. Retiramos el introductor e introducimos el sistema, en este caso se llama ProGlide, sobre el vaso sanguíneo. El vaso sanguíneo ya lo tenemos ubicado con la guía del sistema. Este sistema consta de unos pasos, aquí donde ubicamos la luz, confirmamos que estamos endoluminales porque hay un goteo a través del tubo, y hacemos el primer paso, jalamos esa palanca donde se sale el sistema y hacemos una tracción hacia arriba, donde con ello estamos intentando que con el paso 2 las agujas cliquen en el vaso sanguíneo y puedan traer, cuando utilizamos el paso 3, la sutura para sacar los dos hilos de un extremo a otro y generar una sutura simple en ese vaso sanguíneo y pues lograr el cierre percutáneo, en ese caso de la arteria femoral, después de un procedimiento endovascular. Esto es para técnica endovascular. Luego de que ya hacemos la ubicación, ya que se ha hecho con un sistema, aceptamos todo el sistema ProLight y utilizamos un sistema que trae para hacer los nudos de manera externa. Es el paso que sigue. Con ese sistema, cogemos la sutura y los nudos se bajan para lograr el cierre completo del vaso sanguíneo. Lo hacemos con ambos, tanto con el que está en la mano izquierda como el que está en la mano derecha del video. Se ajusta, uno directamente va viendo que ya no hay flujo, que ya no hay goteo, y es lo que nos permite saber que el cierre percutáneo fue exitoso. Y luego, con ese mismo sistema, que trae una cuchilla adentro, hacemos el corte de los hilos y se realizó el cierre percutáneo. Y finalmente, ahí se hizo el corte y se terminó ese segmento. Y finalmente, les quiero compartir ya también los tipos Introducing Everlink Endo AVF. Los tipos de anastomosis The system que ya se están haciendo en el mundo frente a la realización de las fístulas arteriovenosas. Este manejo se hace, es una técnica mínimamente invasiva de las fístulas arteriovenosas. Vamos a adelantar un poquito. Esto no me quiere abrir. Bueno, les quería compartir la creación de una fístula arteriovenosa. Esperen si de pronto me puedo conectar con este. Bueno, ahí podemos ver, esa es una fístula arteriovenosa que se quiere hacer, se pasan unas guías tanto por la arteria como por la vena. Esto se hace guiado por ecografía en una sala de hemodinamia. Se ubican los vasos sanguíneos que se quieren anastomosar. Aquí se van a posicionar mediante técnica de Seldinger las agujas. Se avanza una guía. En este caso se avanzó por la vena y el introductor a través de la vena, se confirma el flujo a través de la flebografía, luego vamos a través de la arteria, avanzamos la guía, se confirma también el flujo a través de arteriografía, se confirma la posición de los dos segmentos,
la posición de los dos introductores y luego se avanza a un catéter, que es un sistema el cual emite calor y es el que va a hacer la perforación para lograr la unión entre la arteria y la vena y poder así crear una fístula arteriovenosa. Ahí se está introduciendo el sistema para luego activarse. Ahí se activa el sistema. Tiene un electrodo que le emite energía y se libera el calor, logrando así pues la unión arteriovenosa. Luego se retiran los sistemas, se confirma y de esa forma se crea una fístula arteriovenosa. Bueno, eso era lo que les quería compartir. Esta es la bibliografía. A todos muchas gracias. ¿Qué preguntas? ¿Qué dudas? ¿Qué me quieren comentar? Eh, Lucas, muchísimas gracias. Doctor, me parece que estuvo muy buena la charla, muy concreta, muy clara, muy buenas imágenes. Digamos que nos muestra una técnica, muchas técnicas diferentes que seguro en algún momento, cuando uno está en una cirugía, se acuerda de las gráficas y le pueden llegar a ser muy útiles. Yo le agradezco mucho. Yo le quería preguntar, pues digamos, cuando uno está en un sitio que no tiene todos los recursos o no tiene la ayuda del cirujano vascular, como afortunadamente contamos nosotros, el uso de los shunts vasculares como cirugía de control de daños, porque muchas veces uno le llegan pacientes con lesiones arteriales importantes y no tiene los injertos o no tiene las suturas delgadas para hacer las anastomosis, no tiene los catéteres de Fogarty para el manejo de los coágulos para que la anastomosis quede bien. El uso de los shunts vasculares, que es colocar eh, catéteres, digamos así, o sondas y anudarlas al lado y lado. ¿Qué opinión tiene usted al respecto, Lucas? Muchas gracias. Listo, profe. Vean, los chun tienen indicación. Los chun, hay sistemas que están diseñados como tal para generar controles proximal y distal y tener un flujo ininterrumpido. Es decir, hay chun diseñados para su función, pero cuando estamos en sitios donde no contamos con esa tecnología o esos insumos, claro, es totalmente válido cualquier chun. Usualmente se usan las sondas Neil Nelaton, donde simplemente es tener el cabo proximal, el cabo distal, y podemos introducir dentro de los dos segmentos la sonda, utilizando siempre un ideal, haciendo un loop o un asa para permitir una hemodinamia mejor del flujo y disminuir el riesgo de trombosis cuando colocamos la sonda de Nelaton de manera lineal. Se puede colocar perfectamente, se pueden hacer la fijación de la sonda de Nelaton en cada extremo dentro del vaso sanguíneo con hiladillas o suturas o algo que nos pueda permitir que el flujo sanguíneo no vaya a expulsar la sonda de Nelaton del sistema. La idea es que el paciente sea remitido a la brevedad y el chun se ha retirado en menos de 6 u 8 horas para hacer una reconstrucción. Obviamente hay que tener en cuenta la estabilidad del paciente. Usualmente son pacientes que llegan muy inestables porque han perdido casi toda su volemia, pero el objetivo siempre es la recuperación, el retiro del chun y la reconstrucción vascular, siempre y cuando el estado del paciente lo permita. Eso es cuando estamos hablando en vasos periféricos, pero también en la parte central se puede. En la parte central podemos hablar de la cava o podemos hablar de la aorta. La vena cava se puede ligar, la arteria no, obviamente la aorta. Podemos utilizar tubos de tórax para hacer la continuidad, por ejemplo, logrando un chun aórtico. Obviamente, pues ahí no se va a lograr hacer un asas, tiene que ser un chun que quede longitudinal o lineal, endoluminal a la aorta para no interrumpir el flujo. Pero claro, son totalmente válidos y es la opción que hay que hacer cuando no contamos con las opciones de reparo para un paciente. Muchas gracias, doctor. Con Lucas, gusto, buenas profe. noches. Hola, profe. Eh,
Quería felicitarlo por la charla, muy didáctica, creo que para todos, más aún para los residentes, con más razón. En especial quería preguntarle específicamente sobre los tipos o sobre las suturas que sabemos que son monofilamentos, pero ¿qué número cree usted que debiéramos usar en ciertas reparaciones? Por ejemplo, grandes vasos como aorta, de menor calibre como la femoral y de ahí para adelante. Y la otra pregunta que quiero hacerle, ¿cómo es el concepto respecto a lesiones venosas y arteriales de los vasos mesentéricos? ¿Deben Listo, profe. repararse? ¿Cuáles se pueden ligar? Perfecto. ¿Son mandatorias siempre las anastomosis? Perfecto, listo, profe. Bueno, Gracias. frente a usted, profe, muchas gracias. Frente a lo de las suturas, generalmente las suturas que nosotros utilizamos para las venas, ejemplo, vena cava o venas periféricas, si de pronto vamos a intentar la reconstrucción y es posible, utilizamos todas suturas monofilamento, no absorbibles y un diámetro usualmente de 6 ceros, ¿sí? Es como el estándar, venas 6 ceros. Cuando utilizamos o cuando hacemos fístulas, que ya es, pues obviamente es una cirugía electiva, utilizamos sutura 7 u 8 ceros, pero el promedio en venas es 6 ceros y es por la fragilidad que tiene el endotelio venoso para rasgarse con suturas mucho más grandes, sean 5, sean 4 o sean 3, y además no se requiere tanta tensión, dado que el endotelio de la vena permite esa amortiguación después de hacer la sutura. Para las arterias, utilizamos generalmente, por ejemplo, en la aorta, 3 o 4 ceros. Para las arterias ilíacas, utilizamos usualmente 5 ceros, como las arterias femorales también, o la arteria poplítea, que también dependerá la enfermedad que tenga el paciente, pero el promedio es eso, en venas 6, en arterias aorta 3 o 4, si de pronto tienes una aorta muy enferma, pero el promedio es 3, y en las demás 5 ceros. Frente a, bueno, hay algo que se me olvidó, en los vasos infrapatelares, cuando hablamos ya de tronco tibio-peroneo o arteria tibial anterior, peronea o posterior, ya utilizamos prolenio, la sutura monofilamento, no absorbible un poco más fina, en ese caso estaríamos utilizando las 6 ceros. Frente a la lesión de los vasos mesentéricos, la lesión de los vasos mesentéricos, así como existe el compromiso cuando hay trombosis venosa mesentérica, también hay trombosis arterial mesentérica, cualquiera de los dos tiene implicaciones en el paciente. Sin embargo, la trombosis venosa es mejor tolerada por los pacientes, a diferencia de la trombosis arterial. Entonces, los pacientes que tienen lesiones de, por ejemplo, la arteria mesentérica superior, que obviamente salen todas las ramificaciones para las ramas respectivas de la perfusión, obviamente se debe reparar. Está descrito la técnica, si es posible, con resección y anastomosis término-terminal o incluso utilizando injerto venoso o incluso autólogo o incluso el injerto de PTFE para la reconstrucción. Obviamente, como es un vaso proximal, dependerá la reconstrucción, el flujo de la perfusión en ese paciente. Ya cuando son lesiones de vasos mesentéricos vectoriales mucho más distales, se deberá de considerar la reconstrucción o no. Usualmente no ocurre porque pues hay circulación colateral que la puede suplir, a diferencia de la arteria mesentérica superior. Ahora, la arteria mesentérica inferior usualmente tiene ramas colaterales que salen de la arteria ilíaca interna o la hipogástrica del lado izquierdo, que usualmente pueden suplir el funcionamiento de esa mesentérica inferior. Es decir, podemos en ocasiones ligar la arteria mesentérica inferior sin reconstrucción, pero ese paciente que se llegue a hacer eso, se deberá hacer un second look de revisión para mirar
que el colon descendente, el sigmoide recto esté bien perfundido, y no vayamos a tener complicaciones en un paciente que se haya ligado a la mesentérica inferior y se haya hecho el cierre de la pared abdominal. Entonces, cuando consideramos mesentérica inferior, se puede hacer la ligadura, pero con una revisión posterior de la perfusión. Eso es, digamos, que cuando estemos enfrentados como cirujanos generales en ese contexto. Pero cuando tenemos, digamos, las posibilidades de estar en una institución que contemos con más tecnología, podemos utilizar el arco en C y hacer angiografías de los vasos mesentéricos, que eso nos podrá definir y dar más claridad sobre el panorama en el paciente frente a la reconstrucción o no. Eso es cuando estamos hablando de la parte arterial. De la parte venosa, si estamos hablando de los ejes proximales de la vena mesentérica y es posible la reparación, se puede hacer la venorrafia sin ningún problema. En caso de que dada la estabilidad del paciente o no sea posible la reconstrucción, ese paciente se le debe hacer la ligadura y debe quedar anticoagulado. Por lo que les comentaba al principio, el drenaje venoso es mucho más fácil que ocurra porque tiene muchas alternativas, es una red muy grande, es una telaraña que va a buscar más salidas, a diferencia de la circulación arterial, que es totalmente limitada y cualquier defecto o interrupción en el flujo va a ser alterada y obviamente va a manifestarse en isquemia y en necrosis intestinal. Esas serían como las respuestas a las preguntas, profe. Muy claro, Lucas. Le agradezco su gentileza en contestarme. A usted, profe, con todo gusto. ¿Alguna otra pregunta, duda? Hola, doctor Lucas, ¿qué tal todo? No te escucho bien, Marisol. No, espere un momento. Ahí mejor. Ahora sí. Bueno, primero muchas gracias y yo tengo una duda. Cuando usted hablaba como de los parches vasculares, a mí no me queda muy claro, digamos, cuando elegir un parche vascular autólogo, ¿cierto? Versus uno sintético o como usted nos mostró en una imagen, digamos que cuando no es suficiente el autólogo, entonces el sintético. ¿Me podría explicar un poquito, porfis? Claro, bueno. Generalmente nosotros cuando utilizamos parches o hacemos angioplastias venosas o utilizamos la safena mayor del paciente, es cuando, por ejemplo, tenemos lesiones vasculares arteriales donde hay pérdida del vaso sanguíneo en una extensión que así hagamos una disección adecuada tanto del cabo proximal como del distal, no vamos a lograr una anastomosis de alguna forma sin tensión. Es decir, si tenemos, por ejemplo, los más frecuentes, las femorales o las humerales, tenemos lesión de la arteria, con un objeto cortopunzante en el cual se perdieron 2-3 centímetros del vaso de sanguíneo, ahí utilizamos injertos autólogos para la reconstrucción. Ahora, si por ejemplo tenemos que al reconstruir o tenemos un vaso sanguíneo que nos puede dar una anastomosis terminoterminal, pero vemos que hay estenosis en esa reconstrucción, podemos utilizar un injerto, un parche venoso encima como si fuera la tapa de esa anastomosis. Es decir, podemos coger la vena, hacer una sección por la mitad y ese nos va a quedar como un parche. Y ese parche lo podemos colocar encima del tejido para dar un techo a ese vaso sanguíneo. De esa manera podemos ampliar el diámetro de la anastomosis para que pueda haber una reconstrucción donde el flujo no esté estrecho, que eso puede llevar a turbulencia y obviamente a trombosis. Esos parches o esas angioplastias los utilizamos con mucho más frecuencia en pacientes con enfermedad arterial, que queremos ampliar, le hacemos arterectomías a los vasos sanguíneos y queremos ampliar la luz de ese vaso sanguíneo con una vena encima, anastomosando. De nuevo, como te dije, está el tubo de la vena, hacemos el corte, la vena que estaba tubular se vuelve ya un parche y utilizamos y la
asentamos sobre los bordes de la arteria, ampliando la luz y ampliando la anastomosis del vaso sanguíneo. En conclusión, trauma, como decía el profe Buritica, si tenemos la opción, se hace el reparo término-terminal o con un injerto autólogo del paciente, la safena, o si está a la mano un injerto sintético de PTFE, y si no es posible, se le coloca el shunt. Los parches en trauma son usados, pero dependiendo si la estabilidad del paciente también es adecuada, porque demanda un poco más de tiempo por la técnica que se hace en el paciente. No sé si de pronto sí me entendiste ya esa parte. Sí, señor, muchas gracias. Hay algo que te voy a complementar sobre esto, y es que tenemos injertos. Bueno, el safeno es el autólogo de elección, pero tenemos injertos de politetrafluoroetileno, que es el PTFE, tenemos injertos de Dacron. Los injertos de PTFE se pueden colocar de la ingle para abajo, es decir, femoral, poplitea o en una derivación femoropoplitea. Los injertos también no quiere decir que se puedan utilizar arriba en la pelvis, es decir, a nivel ilíaco, se puede usar, pero también se pueden usar los injertos de Dacron, que somos los que utilizamos en la aorta. Es decir, si tenemos en sala y tenemos un trauma y el paciente de pronto está la opción de reconstruirle, le podemos colocar un injerto de acronasa ilíaca, por ejemplo, o si hay de PTF, podemos utilizar ese injerto de PTF a ese paciente. Listo, Lucas, muchas gracias. no olvidar el detalle de que cuando vamos a hacer un injerto con safena, para los residentes se lo deben colocar invertido, ¿no? Ah, correcto, tiene toda la razón. Y eso es por el aparato valvular. Las válvulas, obviamente, si lo colocamos en el sentido anterogrado del flujo venoso, pues el flujo lo que va a hacer es abrir las válvulas y no va a haber competencia. Tiene toda la razón, y es invertir las venas. Hay casos donde podemos hacer injertos con la vena in situ, sin invertirlas, pero tenemos que tener en la sala el valvulótomo. Es un sistema, un aparatico, un instrumento que metemos dentro de la vena y hace un rasgado a las válvulas de tal manera que las rompe la lacera, logrando que las valvas ya no tengan función y pues puede usarse. Pero usualmente no contamos con ese sistema, entonces toca hacer invertido eso. Y algo como siempre, o sea, no olvidar los controles proximales, el control distal, la buena disección, y lo más importante, la tranquilidad. Desde que tengamos los controles vasculares, se puede hacer una reconstrucción con toda tranquilidad. Obviamente, pues la estabilidad del paciente. ¿Qué más preguntas? Lucas, qué pena, tan cansón yo. Las indicaciones de fasciotomías, las indicaciones actuales después de reparos vasculares distales. Profe, la indicación de fasciotomía siempre es lesión mixta, arteria y vena. Siempre que tengamos lesión vascular de arteria y vena, se hayan reconstruido las dos, es decir, reconstrucción venosa y arterial, o se haya hecho reconstrucción arterial y no se haya hecho reconstrucción venosa, la indicación de lesión vascular mixta es fasciotomía. Y son fasciotomías amplias, generosas, liberando todos los compartimentos de la extremidad, sea la inferior o sea la superior. Si no hacemos fasciotomías amplias, generosas, podemos perder la reconstrucción, y lo peor, el paciente puede perder la extremidad. Entonces, las fasciotomías deben ser amplias, sin temor. El paciente puede quedar con su extremidad y que tenga una cicatriz fea, pero la va a tener funcional, y ahí la va a tener. No fasciotomías chiquitas, que a veces son muy temerosos con las fasciotomías, es unas cositas pequeñas y eso no libera absolutamente nada. Conclusión, fasciotomía amplia, generosa, de todos los compartimentos según la extremidad que esté afectada. Cuando hay lesión vascular mixta, arteria y vena, así no se haya reparado la vena. Muchas gracias, Lucas. Con gusto, profe. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Bueno, yo creo que entonces hemos terminado. Muchas gracias a todos por la invitación. Muchas gracias, doctor Lucas, Pero por hice todo lo acompañarnos. posible para que eso fuera lo más claro. Yo creo que para nosotros los cirujanos son mejores las gráficas. Y bueno,
Muchas gracias, que tengan feliz noche. Muchas gracias, doctor Lucas. Descanse. Gracias, Igualmente. Lucas. Chao, profe, gracias. Chao.